Ajá. Buenos días, Brigitte, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Aquí está lo prometido es deuda. Aquí está el video de la clase del capítulo número 1. Próximamente mañana te estaré enviando el del capítulo 2. Vamos a comenzar ahorita con lo que es la estructura del capítulo 1 de tu trabajo de grado. Para esta clase tomé como ejemplo un trabajo que realizó un estudiante que lo defendió el semestre pasado, salió muy bien. Es un estudiante de informática. Ese es el ejemplo que voy a utilizar eh, ¿cómo se llama? Eh, para evaluar, no para evaluar, sino para estructurarlo con esta presentación. Entonces, vamos primero con el capítulo 1, como dijimos, ¿verdad? El problema. Entonces, ¿cuál es la función, la finalidad que tiene el capítulo 1? El capítulo 1 nos va a mostrar bajo qué contexto sucede la problemática que estamos abordando. A aquella problemática que le vamos a dar una solución. Ese contexto es lo que nosotros llamamos contextualización del problema. Es la primera parte de este capítulo 1. Posteriormente de la contextualización del problema, nos hacemos las interrogantes que forman parte de esta contextualización para luego comenzar con la parte número 2, que son el planteamiento de los objetivos de la investigación. Y finalizamos con la justificación. Entonces, vamos a hablar de lo que es la contextualización. Dice aquí que constituye la fase inicial del problema y tiene como finalidad ubicar la situación problemática dentro del contexto amplio y progresivamente delimitado, permitiendo al lector comprender el origen, la magnitud y la relevancia del problema que se investiga. ¿Okay? Para realizar una contextualización debemos tener un parámetro, ¿verdad? Debemos tomar en cuenta tres enfoques: un enfoque macro, un enfoque meso y un enfoque micro. Eso lo vamos a explicar en la siguiente lámina. En esas láminas se manifiesta, en esos enfoques es donde se observa, se manifiesta toda la problemática. ¿Okay? Se van a relacionar los antecedentes, las condiciones actuales y los factores que están asociados a ese problema. ¿Okay? Sin, eso sí, muy importante, todavía no vamos a hablar, ¿verdad? De emitir conclusiones ni una propuesta definitiva. Todo esto es una investigación. Entonces, aquí lo único que vamos a presentar es la solución que nosotros vamos a proponer. No vamos a decir qué es lo que contiene ni cómo va a funcionar. Todavía no. Solamente presentamos la solución como propuesta. ¿Okay? Toda contextualización, para que sea válida, coherente y esté alineada con la investigación, debe responder a tres preguntas fundamentales. La primera es: ¿qué está ocurriendo? La segunda: ¿dónde ocurre? Y la tercera: ¿por qué está sucediendo? ¿Okay? Entonces, eso va dispuesto en la contextualización, en los distintos párrafos que abarca ese título, el título de contextualización. Entonces, vamos a ver aquí. Entonces, estos tres aspectos
se distribuyen dentro de lo que es la contextualización, ¿verdad? Y entonces ellos llevan una lógica, como lo hablamos antes, ¿verdad? Una estructura, una estructura situacional, hablando de macro, meso y micro. La primera pregunta, ¿qué está ocurriendo? Allí vamos a hablar en lo que es el macro y lo que es el meso. Cuando hablamos de macro, hablamos de un entorno global, ¿okay? Y meso nos referimos a un entorno regional. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Primero nos vamos a situar el problema a nivel mundial, ¿okay? Entonces, este problema no solamente está ocurriendo en una institución específica donde estamos haciendo el estudio, sino que viene a nivel mundial sucediendo en algunas otras instituciones. Y aquí empezamos a hablar sobre la importancia, ¿verdad?, que tiene el empleo de nuestra propuesta en algunas instituciones y cómo a ello le ha funcionado y le ha servido para el logro de los objetivos de esas instituciones a nivel mundial. Luego vamos llevando ese problema, los vamos delimitando a un nivel más regional, en este caso Venezuela, ¿verdad?, a nivel nacional, donde hablamos sobre las instituciones nacionales, ¿verdad?, y vemos también que en algunas de esas instituciones, algunas instituciones a nivel nacional, también se suceden esta problemática y se compara con instituciones que si llevan, si realizan lo que se está proponiendo y cuál es la diferencia entre una institución que no lo hace y la otra institución que sí lo hace. Pero todo eso se habla de manera general. Aquí no se nombran instituciones, ¿okay? Se habla de una forma generalizada, ¿okay? ¿Dónde ocurre? Aquí sí vamos ahora a entrar en la institución que es objeto de estudio, ¿okay? Entonces, y aquí delimitamos el contexto a un ámbito institucional, ¿okay? Aquí identificamos el escenario, ¿verdad? Vemos cuál es la organización, ¿okay?, y la unidad de análisis específica, porque dentro de una organización tiene una estructura y de repente nosotros no vamos a evaluar el problema en toda la organización, sino dentro de una estructura de esa organización. Por eso es que mientras más delimitemos el problema, ¿okay?, el contexto, mejor vamos a obtener buenos resultados al final. ¿Okay? Y por último, ¿por qué ocurre el fenómeno? O sea, ¿por qué está ocurriendo? Y ese es el cierre de lo que es el contexto micro. ¿Okay? ¿Por qué está ocurriendo dentro de la empresa el problema? Y allí explicamos cuál es la situación, ¿verdad? Analizamos sus implicaciones, lo que limita ese problema y las consecuencias, ¿okay?, que trae dentro del contexto. Entonces, cuando ya tenemos esto, aquí podemos ver, razonar por qué se justifica la necesidad de abordar esta situación mediante un estudio de investigación, ¿okay?, donde vamos a tomar en cuenta cuál es el impacto negativo y
cómo se compromete la academia, ¿okay? Cómo se compromete la institución académica, en este caso el tecnológico, en esta investigación. Entonces, luego que terminemos ya de definir el problema y dentro de la contextualización siguen las interrogantes. ¿Verdad? Dice aquí que las interrogantes son el desglose lógico que sigue luego de contextualizar el problema. Esto está dentro de la misma contextualización. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer las interrogantes? Nos van a indicar cuál es el camino por etapa que debemos seguir para la solución del problema. Estas interrogantes son, para nuestro caso, en el caso aquí en el tecnológico, generalmente utilizamos 3 interrogantes porque redactamos 3 objetivos específicos. Entonces, cada interrogante se debe corresponder a un objetivo específico que se plantee. ¿Okay? Por ejemplo, si yo tengo la primera interrogante es ¿cuál es la situación actual? ¿Verdad? El primer objetivo específico debe decir diagnosticar la situación actual. ¿Okay? Tiene que tener una correspondencia. Cada interrogante con un objetivo específico. ¿Okay? Entonces, estas interrogantes pueden estar limitadas de 3 a 5 en una investigación. Generalmente utilizamos 3. Con 3 interrogantes nosotros podemos desarrollar perfectamente la investigación. De hecho, que la mayoría de los trabajos se realicen con 3 interrogantes. ¿Okay? Entonces, la estructura de estas 3 interrogantes es que la primera se refiere a la situación actual. ¿Okay? La situación actual del proceso por el cual estamos estudiando un problema. O sea, si estamos hablando de una gestión para el control de asistencias de personal porque hay problemas administrativos dentro de esa institución, entonces la situación actual de ese proceso de control de asistencia que se lleva en la institución. ¿Okay? Entonces la situación actual se diagnostica. Ese diagnóstico es lo que nos va a tener pertinencia con el primer objetivo. ¿Okay? La segunda interrogante se refiere a los requerimientos logísticos que se necesitan para hacer esa gestión, ese software de gestión que va a permitir, ¿verdad? Llevar el control de asistencia automatizado dentro de la institución. ¿Okay? Entonces, esos requerimientos se identifican, se determinan. ¿Okay? Entonces, determinar es lo que nos lo va a relacionar con el segundo objetivo específico y de qué manera, qué es lo que vamos a hacer, qué se propone. ¿Okay? Que es la solución al problema. ¿Okay? Dar propuesta a una solución al problema que se plantea en el objetivo general. Entonces, en correspondencia al tercer objetivo específico es proponer la solución. Entonces, aquí vemos los objetivos de la investigación. En una investigación existen un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general nos lleva hacia dónde vamos a delimitar la investigación, lo que queremos, el fin de la investigación, y los 3 objetivos específicos nos indican qué es lo que tenemos que hacer para lograr este objetivo. ¿Okay? Ya vimos que el primer objetivo se refiere a diagnosticar, ¿verdad?
que es la situación actual. El segundo es determinar los elementos que llevan este desarrollo. Y el tercer objetivo es la implementación de lo que estamos proponiendo en este objetivo general. Implementar o la implementación o creación, ¿okay?, de lo que vamos a diseñar, lo que vamos a desarrollar en este objetivo general. Entonces, ya sabemos ya cuál es la misión del objetivo general, ¿verdad?, que es establecer cuál es la finalidad de la investigación. Entonces, este objetivo general primero se redacta con un solo verbo infinitivo, que puede ser analizar, diseñar, desarrollar, describir, evaluar, entre otros. Estos verbos no se toman al azar, ¿verdad? Dependen de lo que se va a proponer y de la carrera que se va a estudiar. Por ejemplo, el verbo diseñar es un verbo muy usado en objetivos generales de estudiantes de diseño gráfico. Un diseñador gráfico no analiza, no desarrolla, no evalúa a este nivel. Estamos hablando a nivel T0. Un trabajo de grado de un estudiante de diseño gráfico es diseñar como objetivo general y luego tercer objetivo específico, crear. En el caso de informática, ¿verdad?, desarrollamos y luego implementamos. El verbo que se utiliza en el objetivo general es un verbo que implica un desarrollo general, y el que utilizamos en el tercer objetivo específico es ya un verbo que implica una función, un verbo para la implementación o la función de lo que estamos desarrollando. Más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y algo muy importante es que el objetivo general guarda una relación muy estrecha con el título del trabajo. En la próxima lámina vamos a ver cuál es esa relación. ¿Okay? Entonces, vamos a llevar aquí. Vamos a borrar aquí. Okay. Bueno, entonces vamos a ver aquí. Esto yo lo había puesto aquí, pero no se quedó aquí permanente. Ok, vamos al título de la investigación. ¿Qué dice el título? Software para el control de asistencia automatizado del personal docente en la Unidad Educativa Nacional Joaquín Crespo, en Calabozo, Estado Guárico. ¿Ok? Ese es el título de la investigación que yo estoy tomando como ejemplo. Vemos que este título primero dice qué es lo que voy a hacer, un software, en dónde lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer, para un control de asistencia automatizado, a quién va dirigido, ¿verdad?, al personal docente en la unidad educativa Joaquín Crespo, y dónde se encuentra la institución, ¿verdad?, Calabozo, Estado Guárico. Esa es la estructura de un título. Ahora vamos a ver el objetivo general. El objetivo general dice desarrollar un software para el control de asistencia automatizado del personal docente en la Unidad Educativa Nacional Joaquín Crespo, Calabozo, Estado Guárico. Si nos ponemos a comparar el título con el objetivo, ¿cuál es la diferencia? El verbo desarrollar un software. El verbo desarrollar, que en el título no lo colocamos. Los títulos no llevan verbo. ¿Ok? Los títulos no llevan verbo, pero el objetivo general sí lleva el verbo desarrollar.
Entonces, para estructurar un objetivo general en una investigación, como la que hacemos aquí en el tecnológico, lo único que tienes que hacer es colocar el título y anteponerle el verbo en infinitivo. ¿Sí? Y acuérdate que en el objetivo general es un verbo que me va a permitir estudiar la propuesta desde un punto de vista teórico, no funcional, teórico, desde el punto de vista global. Desarrollar es un verbo para la realización de una propuesta desde el punto de vista teórico o global, porque cuando tú desarrollas un programa o un software, lo que está es describiendo los pasos que va a llevar ese software, ¿verdad? Cómo va a estar estructurado, qué tipo de software se va a usar, ¿okay? No es ya directamente, no es el funcionamiento, no. Simplemente es cómo se va a usar. Es como, un ejemplo claro, por ejemplo, cuando tú vas a diseñar un carro, ¿okay? Cuando tú vas a diseñarlo, lo primero que presentan son los bocetos. Un boceto de cómo va a ser la figura del carro, ¿verdad? Cómo va a ser su estructura, su carrocería, la forma, dónde va a estar situado el motor, cuáles son cómo se va a ver el motor, ¿ok? Dónde va a estar el tamaño de los cauchos, dónde están las medidas, los asientos, eh, es esa parte de ahí que tú necesitas para saber cómo va a ser el carro. Y después, ¿verdad? Es que tú vas a diseñar el vehículo, vas a crearlo, vas a ponerlo en funcionamiento. Una vez que ya esté fabricado, lo pones en funcionamiento, ¿verdad? Pero ya eso no depende del objetivo general. El objetivo general es cómo tú ves, cómo tú vas a ver ese carro en tu mente. Todo lo que vas a hacer allí primero va a estar en bosquejo, en manuales, ¿okay? Escrito, es una estructura. Es como cuando si vas a hacer otro ejemplo, que si vas a hacer un edificio, lo primero que vas a mostrar son los planos, es una maqueta, ¿okay? Nada funcional, todavía no. Después vienen los objetivos específicos, que son los que dicen, ¿verdad?, cuáles son las acciones, qué es lo que vas a hacer para lograr lo que dice el objetivo general. Entonces, esos deben estar estrechamente relacionados con el objetivo general, ¿ok? Redactarse con verbos en infinitivo. Entonces, en la parte de redacción, diagnosticar, identificar, diseñar, analizar, evaluar, entre otros, ¿verdad? Específicamente en el tecnológico, el primer objetivo utilizamos es diagnosticar, y en el segundo objetivo utilizamos un sinónimo de identificar que se llama determinar. ¿Okay? Aquí vamos a diagnosticar la situación actual y aquí determinar los elementos. Y en el tercer objetivo específico, que ya hablamos de la funcionalidad, ya no hablamos de un bosquejo, no hablamos de un manual, sino ya hablamos de lo que vamos a poner en funcionamiento, de nuestra propuesta, pero ya funcional. Entonces hablamos de crear, ¿ok? No tanto diseñar, sino crear. En el caso de la carrera de informática, utilizamos el verbo implementar. O sea, cada carrera tiene sus verbos específicos y de acuerdo a lo que se vaya a realizar. Deben ser claros, precisos y alcanzables, ¿ok? Pues, claros y precisos, porque ellos nos van a determinar las acciones que vamos a hacer posteriormente. Si no son claros, entonces no vamos a saber qué es lo que vamos a hacer. ¿Okay? Y alcanzables, ¿por qué? Porque nosotros lo que digamos que vamos a hacer
lo vamos a presentar en la defensa. Si vamos a hacer un software, ¿verdad? Ese software debemos llevarlo el día de la defensa y correrlo de acuerdo a indicaciones que nos dicte el jurado. El jurado va a estar conformado por un especialista metodólogo y 2 especialistas en el área de informática en tu caso. Los especialistas en informática son los que te van a hacer la mayor cantidad de preguntas, o sea, son los que más preguntas te van a hacer. Representa una secuencia lógica de acciones y corresponden con las interrogantes de la investigación. Si las interrogantes se alinean una a una con los objetivos específicos, bueno, entonces igual, pero en sentido inverso. Cada objetivo específico se alinea con un interrogante. Deben ser 2 cosas que están directamente conectadas. Entonces, el primer objetivo específico. ¿En qué se basa? En la situación actual, ¿verdad? Un diagnóstico. Entonces, esto que está aquí es la interrogante: ¿cuál es el proceso actual de control de asistencia del personal docente en la institución? Por lo tanto, su objetivo específico es diagnosticar el proceso actual de control de asistencia del personal docente en la institución. ¿Okay? Se alinea con la primera interrogante y comienza con un verbo en infinitivo. El verbo que se utiliza en el primer objetivo es diagnosticar. En el caso de que tú me mostraste el título que posiblemente vas a utilizar, esto es lo que este es el verbo: diagnosticar el proceso actual del proceso que tú acabas de determinar allá. ¿Okay? Entonces ves aquí interrogante, primer objetivo específico. Primer interrogante, primer objetivo específico. ¿Okay? Esto se refiere al diagnóstico de la realidad, como lo dice aquí. El segundo objetivo específico, ¿verdad? ¿A qué se refiere? A los requerimientos o necesidades que se necesitan para hacer la propuesta. ¿Okay? Entonces eso permite buscar qué es lo que es mejor para la situación, cuáles son los elementos técnicos y funcionales y expectativas del usuario. Estas expectativas del usuario generalmente se refieren a que el usuario debe aceptar la propuesta, ¿verdad? Porque simplemente le parece viable y le parece funcional. Si tú vienes y haces un programa donde el usuario, el que lo va a manejar, no lo entiende, no le es amigable, le cuesta mucho el proceso de aprendizaje, entonces ya las expectativas del usuario empiezan a decaer. Y el usuario es una de las partes importantes dentro de este tipo de trabajo. El usuario puede ser la persona que va a manejar directamente el programa, o puede ser también el director o el dueño de la institución. Y la función metodológica es identificar lo que debe tener la solución, o sea, los elementos. ¿Cuáles son los elementos de un sistema, de un programa? Bueno, ya tú sabes ya la información, los datos, los programas, la interfaz de usuario, todo eso. Y sirve de base para el diseño. Bueno, sabemos ya que teniendo los elementos, ya sabemos ya cómo podemos hacer lo que nos estamos proponiendo. Y el tercer objetivo específico se alinea con la tercera interrogante. La tercera interrogante
dice que de qué manera la implementación de un software de control de asistencia automatizado contribuirá a mejorar la gestión administrativa de la institución. Esto es como de qué color es el caballo blanco de Bolívar, ¿verdad? Porque el tercer objetivo responde a la tercera interrogante y dice implementar un software para el control de asistencia automatizado del personal docente en la institución. ¿Okay? Estos objetivos aquí son a manera de ejemplo. Cuando te vaya a mostrar el trabajo, ahí sí vas a ver los objetivos reales. Te voy a explicar exactamente cómo se estructura. Esta es la base. Entonces, ¿en qué se basan? En una propuesta o la solución, ¿verdad? Y su impacto. O sea, una vez que se ponga en marcha, se aplique, cómo impactar eso en la nueva realidad de la institución. ¿Qué aborda? En la propuesta, cómo va a contribuir de manera positiva, porque si no puede de manera negativa, entonces no es una solución. Y la mejora, por supuesto. La función metodológica justifica el valor de la propuesta y relaciona la solución con la mejora del problema. ¿Cuál es la relación entre el objetivo general y el tercer objetivo específico? Esto es algo muy importante. Este es el objetivo general: desarrollar un software para el control de asistencia automatizado del personal docente en la institución. Y este es el tercer objetivo específico: implementar un software para el control de asistencia automatizado del personal docente en la institución. ¿Okay? Aquí, ¿cuál es la gran diferencia? El verbo. Y vuelvo y te repito, los verbos no se seleccionan al azar. Hay estudiantes que cuando lo dices porque utilizó en el objetivo general implementar y en el objetivo específico desarrollar, ¿verdad? Dicen no, porque había que colocar un verbo, ¿verdad? Y si en uno es desarrollar, en el otro es implementar, sin importarle dónde los esté colocando. Y no es así. Cuando el objetivo general se refiere a una estructura, nada funcional. Lo que vas a hacer, pero desde el punto de vista de una maqueta. En cambio, el tercer objetivo específico sí es funcional, porque acuérdate que hablamos que los tres objetivos específicos indican cómo se va a realizar lo que se dice en el objetivo general. Entonces, el tercer objetivo específico es el que va más al detalle, es el que indica cómo va a funcionar eso que vas a crear. Si entonces tú dices arriba que vas a desarrollar un software, ¿verdad? El tercer objetivo específico se refiere al funcionamiento de ese software. Y cuando ya hablas de funcionamiento, ¿verdad? Hablas entonces de implementación. Cuando tú implementas un software es que lo vas a poner en marcha, lo vas a instalar. ¿Okay? Entonces vean la diferencia. Aquí es la maqueta, aquí es la estructura. Perdón, aquí es el equipo funcionando. Entonces, esta es la diferencia entre el objetivo general y el tercer objetivo específico. Y esto también tiene una razón de ser. La razón de ser es que en el cuarto capítulo, donde también vamos a ver un objetivo general y tres específicos, pero estos ya están relacionados con la propuesta, no con la investigación, ¿verdad? El objetivo general es el tercer objetivo específico. ¿Por qué? Porque este es el objetivo que se refiere al funcionamiento, y ya en el objetivo general de la propuesta hablamos de el producto final. Y el producto final es un software que ya debe estar en funcionamiento, es decir,
que el objetivo general de la propuesta, me estoy adelantando, pero bueno, tú vas a hacer esto en este mismo semestre, ¿verdad? El objetivo general de la propuesta es implementar un software, porque ya allí se habla es del funcionamiento, se habla allí de la acción, de lo que va a realizar, ya no es lo que vas a investigar, ya investigaste todo lo que tenías que investigar en el cuarto capítulo, ya estás hablando de respuestas, de soluciones. Y la solución es la implementación. Por lo tanto, el objetivo general es implementar un software. Es el mismo tercer objetivo específico de la investigación. Entonces, cuando vayas a hacer el cuarto capítulo, los objetivos de la investigación, ya tú sabes ya que el objetivo general no vas a pensar mucho. Simplemente vas a agarrar el tercer objetivo de la investigación y lo vas a colocar donde va el objetivo general de la propuesta. Después en su momento te voy a enseñar cómo se redactan los tres objetivos específicos. Y por último, la justificación. ¿Verdad? Entonces aquí, ¿por qué se justifica? ¿En qué se fundamenta el estudio para hacer que la investigación se realice? ¿Okay? Entonces, cuando tú haces una justificación, tienes que contestar una serie de preguntas. La primera pregunta es por qué es importante realizar esta investigación. Y haces allí un párrafo que responda a esa pregunta, ¿verdad? Que se relaciona al problema que estás planteando. El otro párrafo debe responder a la pregunta que para qué se realiza, para qué estás realizando la investigación. Y eso se fundamenta en la necesidad que tienes tú como investigadora. ¿Por qué necesitas investigar sobre ese problema? La tercera interrogante es a quién va a beneficiar. Y aquí es un poquito más directo, porque el primer beneficiario es la institución académica, es decir, el tecnológico. El segundo beneficiario es la sociedad, las personas. Cuando pones en práctica, cuando vayas a poner en práctica el software en funcionamiento, ¿verdad? Eso va a ayudar a unas personas que se encuentran dentro de la institución y quizá del entorno social de la institución, y en tercer lugar a la propia institución. Y cuando hablo de institución me refiero al lugar donde se está realizando el trabajo. En este caso es un liceo. Y los beneficios que va a aportar. ¿Okay? Entonces el último párrafo debe indicar qué beneficios aporta. Entonces, ya terminamos aquí la clase de la presentación, ¿verdad? Después viene la siguiente clase, es la de te voy a explicar en vivo con un trabajo donde se ubica dentro del trabajo cada una de los temas que vimos aquí. Esta es la parte práctica. Ahora vamos a ver el laboratorio. Vamos como si esto fuese una clase de informática, donde primero te enseñé con pseudocódigos cómo hacer el programa, y después en el laboratorio te vas a meter y todos esos pseudocódigos los vas a aplicar en un programa con su respectivo lenguaje para que el programa corra. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. En la siguiente video es el trabajo, el primer capítulo del trabajo, donde yo saqué el ejemplo que vimos aquí. Es un trabajo real, no es un trabajo ficticio. Lo realizó, como te dije, lo realizó un estudiante que culminó su periodo académico, terminó su sexto semestre
en febrero con la defensa de este trabajo y salió muy bien, sacó 20. Bueno, entonces ya después que termines aquí, ya a lo mejor lo más seguro es que ya tengas el siguiente video. Bueno, nos vemos entonces con la explicación del trabajo.